Muy buenos días, compañeros. Mi equipo está conformado por David Reyes, Rodrigo Quijada, Javier Sobarzo y su servidor, Mago Sandoval, y el día de hoy les hablaremos un poco acerca de temas relacionados con la teoría cuántica y la estructura atómica. Para comenzar, hablaremos acerca de la distribución electrónica en los sistemas polielectrónicos. Como resultado de los esfuerzos realizados por muchos científicos, en la actualidad, la ciencia dispone de múltiples informaciones, comprobadas en la práctica, acerca de las leyes de distribución de los electrones en los átomos, partiendo del modelo de Bohr, en el que señalaba la existencia de un núcleo formado por protones y neutrones, donde en ésta se concentraba la masa y la carga positiva del átomo. El electrón gira en órbitas circulares alrededor del núcleo, pero con algunas restricciones, como que solamente lo podía hacer en ciertas órbitas, cuya energía se encuentra cuantizada. En física y química, la distribución electrónica es la manera en la cual los electrones se estructuran o se modifican, en un átomo, molécula o en otra de acuerdo con el modelo de capas electrónico, en el cual las funciones de ondas de sistemas se expresan como un producto de orbitales antisimetrizadas. La distribución electrónica se puede basar en tres aspectos: pisos o niveles energéticos, electrones en sus subniveles o subpisos, y los niveles de energía de los orbitales. Para llevar a cabo correctamente la distribución electrónica en sistemas polielectrónicos se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: limitar el número de electrones por orbital, utilizando el principio de exclusión de Pauli, el conjunto de niveles de energía más complejo. La configuración electrónica de un átomo es la distribución de los electrones en los subniveles de energía del átomo. La configuración electrónica de un átomo se obtiene escribiendo en orden ascendente de energía los símbolos de los subniveles ocupados, indicando el número de electrones que contiene. El número de electrones que ocupan los subniveles de un átomo neutral debe ser igual al número atómico del elemento. Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario observar de igual manera el principio de Aufbau, el cual establece que los electrones del átomo se van añadiendo a los subniveles en orden ascendente de energía. Es decir, cada electrón entra en el subnivel de menor energía disponible hasta que este nivel esté lleno. Entonces, el próximo electrón entra en el subnivel que le sigue en energía. El arreglo así obtenido corresponde al estado de más baja energía posible del átomo y se conoce como el estado raso. Cualquier otro arreglo de los electrones produce un estado de mayor energía y se le llama en este caso estado excitado. La secuencia correcta de los subniveles en orden ascendente de energía es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d y 7p, como se logra apreciar en la imagen. Como mencioné con anterioridad de una manera un poco generalizada y muy poco profunda, para que la distribución electrónica se pueda dar de una manera adecuada, correcta y eficaz, se tiene que llevar a cabo, o más bien, se tienen que cumplir tres reglas o principios: la regla de la construcción de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y la regla de la máxima multiplicidad de Hahn. Estas tres reglas, siendo tan importantes, no se pueden dejar de lado así porque sí. Por ello, mis compañeros a continuación les hablarán un poco más acerca de estas tres leyes. Hola, mi nombre es David Reyes y yo les voy a hablar un poco sobre el principio de Aufbau. Bueno, este principio fue establecido por el químico Niels Bohr. Pero entonces, ¿por qué se llama principio de Aufbau y no principio de Bohr? Bueno, esto fue porque Bohr quiso que este principio fuera fácil de distinguir y fácil de recordar. Pero pues Aufbau no es no es una palabra fácil de recordar. Bueno, en alemán, principio de Aufbau es Aufbauprinzip, que su significado es principio de construcción. Esto lo hizo en alemán y no en danés, porque sabemos que Niels Bohr viene de Dinamarca. Lo hizo en alemán porque muchas más personas hablan el alemán. Esto con la intención de que más personas entendieran y comprendieran este principio y así fuera difundido a través del planeta. Pero bueno, mucha historia, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve este principio? Este principio nos sirve para determinar la configuración electrónica de un elemento con base en los electrones que posee. Aquí podemos ver el átomo del carbono. Este tiene 6 electrones. Ahí lo podemos ver, 6 electrones. Su configuración electrónica sería la siguiente: 1s2, 2s2
y 2p2. Ahí lo podemos determinar con base en la imagen animada que corre en forma de espiral o de serrucho. Este principio también le dicen principio de serrucho, porque va, así como en la imagen, va como serrucho. ¿Sí? Ahora, ¿por qué 2p2? Si el orbital p llega hasta 6, tiene hasta 6 electrones, pues bueno, solamente ocupábamos 2 electrones por parte de su orbital y son los que le pusimos. Si fuera el caso de otro elemento con 10 electrones, ahí sí, sería 1s2, 2s2 y 2p6. Pero bueno, estamos hablando sobre el carbono. Ahí abajo podemos ver el diagrama de orbitales, que esto lo sacamos del principio de Pauli y el principio de Hahn. Podemos ver que podemos apreciar el spin de cada electrón, el positivo y el negativo con las flechas, con sus flechas determinadas ahí. Pero bueno, eso lo veremos más adelante con mis compañeros Rodrigo y Javier. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar sobre el principio de exclusión de Pauli. Este fue desarrollado por Ernst Pauli en 1925. En resumen, lo que dice es que si en dos partículas, concretamente estas tienen que ser fermiones, y tienen un mismo número cuántico, estas no van a poder existir en el círculo atómico. Esa es como la base de este principio. En la siguiente diapositiva podemos ver que dice que cuando los electrones fermiones se encuentran en un mismo átomo, estos no van a poder contener un número cuántico igual. Esto lo que hará es que los electrones se dispersen entre las capas del círculo atómico, dejando los átomos que poseen mayor número de electrones, que son los que van a ocupar más espacio dentro del círculo. Aquí tenemos una fórmula que es el 2n al cuadrado, que esto va a ser el número máximo de electrones que puede tener una capa. Esta va a ser como la fórmula para sacar el número máximo que va a poder tener. También nos describe que es un orbital, esto que se necesitan 3 números cuánticos, es decir, van a ser los números n, l y ml. A la vez que un electrón que se encuentre en un átomo viene dado por una combinación de 4 números cuánticos, los 3 principales más el número ms. También nos dice el principio de exclusión de Pauli, nos dice que un átomo es imposible que coexista en el círculo atómico con 2 electrones o con 4 números cuánticos idénticos. O sea, no va a poder existir si tiene alguna de esas dos características. Para terminar con el principio de Pauli, dice que solamente esto va a aplicar para los fermiones. Estos son las partículas que forman estados cuánticos. Entonces, tienen que ser asimétricos y van a tener que tener un spin semientero. Una regla muy importante que está en este principio es que hay una regla que establece que por cada espacio o tipo de orbital no solamente va a poder contener 2 electrones y estos van a tener que tener un spin contrario. El par de electrones van a tener van a tener 3 números cuánticos iguales y diferente número cuántico de spin. Un ejemplo podría ser cuando se distribuyen los electrones por niveles en un mismo espacio orbital, cuando tienen una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Esta representación se le va a llamar configuración electrónica desarrollada y es la configuración que vemos en una de las imágenes anteriores de las diapositivas, que son como niveles, y ahí se van formando los electrones. Yo voy a hablar sobre el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Es un principio formulado en 1927 por el físico alemán Friedrich Hahn a partir de los espectros atómicos y la distribución de elementos en la tabla periódica.
La regla de Hahn o principio de máxima multiplicidad establece empíricamente cómo deben ocupar los electrones orbitados degenerados en la energía. Esta regla, como su propio nombre lo indica, provino del físico alemán Friedrich Hahn en 1927 y desde entonces ha sido de mucha utilidad en la química cuántica. La regla enuncia que al llenar orbitales de igual energía, los 3 orbitales p, los 5d o los 7f, los electrones se distribuyen siempre que sea posible, con sus espines paralelos, llenando los orbitales con la multiplicidad mayor. La configuración atómica es más estable. Esto quiere decir que tiene menos energía. Cuanto más electrón desapareado tenga, más espinas paralelos posee. También se le denomina así a la numeración lógica de la multiplicidad de Hahn cuando varios electrones están descritos por orbitales degenerados. La mayor estabilidad energética es aquella en donde los espines electrónicos están desapareados. El principio de máxima multiplicidad de Hahn establece que cuando en un subnivel existen varias orbitales, por ejemplo en el subnivel L es igual a 1, existen los orbitales px, py y pz. En el primer lugar se semiocupan todos los orbitales para después completarlos emparejando los espines de los electrones. Esto tiene importancia ya que por las propiedades químicas de los átomos dependen fundamentalmente de las estructuras electrónicas y que pueda haber en ellas orbitales con electrones desapareados. Debe tenerse en cuenta de la forma muy especial. En la diapositiva siguiente están las referencias bibliográficas donde sacamos la información para tener nuestro trabajo. Como conclusión, podemos ver que estos principios son muy sencillos, fáciles de aprender y de utilizar, ya que todos van de la mano. Esto quiere decir que podemos tomar nuestro tiempo para aprender cada principio por sí solo, para así poder escalar al siguiente. Es decir, por ejemplo, podemos empezar con el principio de Aufbau, que nos explica los orbitales y la manera de distribuir los electrones dentro de ellos. Así podemos pasar del principio de Aufbau al principio de Pauli. Pauli nos explica cómo distribuir los electrones. Bueno, Pauli nos explica el spin que se le da al electrón, como podemos ver en diapositivas anteriores, que son estas flechitas por arriba o por abajo, que es un spin positivo o un spin negativo. Por consiguiente, llegamos al principio de Hahn. Él nos explica la manera correcta de distribuir los electrones dentro del spin, o qué spin le vamos a dar al electrón. Por ejemplo, la manera correcta es primero acomodar el spin positivo o la flecha que va hacia arriba para así acomodarlos correctamente. Bueno, a manera de resumen, lo explicamos brevemente. De vuelta, tenemos la distribución electrónica que se divide en 3 principios fundamentales, que es el principio de Aufbau. Este nos indica los orbitales sp, df. Luego el principio de Pauli. Este nos indica que en cada orbital hay electrones con un spin ya sea positivo o negativo. Y el principio de Hahn, él nos explica la manera correcta de acomodar el spin de cada electrón. Gracias por su atención, que tengan un buen día.